campus. Sí, sí, háganlo despacito, de a poquito cuando puedan. Este jueves doy el segundo seminario a la tarde virtual de medio interno y la semana que viene es la última clase, el último seminario que es el de carcinogénesis, que también se lo doy yo. Bueno, entonces, para el análisis del medio interno dijimos que tenemos que ir por pasos. Primero, ver el pH. Yo voy a nombrar trastorno, pero no siempre hay trastorno. Ver el pH. ¿Hay algún trastorno? Segundo, buscar la causa. Una vez que encuentro la causa, lo tengo que hacer sí o sí en este orden, porque si no, no sale bien, me puedo confundir. Una vez que encontré la causa, busco si el otro factor compensa o no. Y por último, que es lo que vamos a ver hoy, que es calcular el anion gap. ¿Sí? El anion gap nos va a servir principalmente para dos cosas, que es para clasificar el tipo de acidosis metabólica, que es una de las que vimos la semana pasada, que es la más frecuente, la más grave, la más común. Y la otra que nos va a servir es cuando el 1, el 2 y el 3 son normales, nos va a servir para descartar si hay algún trastorno oculto. Que esto es lo más difícil de entender. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo. Es decir, cuando el pH está normal, o sea, sabemos que si está bajo es acidosis, si está alto es alcalosis. Según si sea alcalosis o acidosis, vamos a ir a buscar la causa. ¿Es metabólica o respiratoria? Si es metabólica, ¿lo respiratorio compensa? Si es respiratorio, ¿lo metabólico compensa? Y hasta acá ya tengo la primera parte. Ahora, si el pH fuese normal, ¿no hay trastorno? Sí puede haber. Tengo que ver que los otros dos factores estén normales, ¿sí? Es decir, si hay algún trastorno que esté compensando y que me lleve el pH al valor normal. Eso existe, no es lo que yo les voy a tomar porque es lo más difícil de entender, pero en general eso se llama o un trastorno que está compensado o un trastorno mixto, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas puede ser. El tema es ver si está normal. Si el pH está normal, los otros dos están normales, entonces significa que no hay ningún trastorno. No, tengo que ir a calcular el gap. Entonces, recién cuando miré los 4 y calculé hasta el gap, y el gap es normal, puedo decir que con los 4 pasos normales, recién ahí no hay trastorno del medio interno. Solo cuando los 4 pasos están normales, entonces no hay trastorno del medio interno. ¿Sí? O sea que tengo que hacer sí o sí los 4 pasos y en el orden adecuado, porque si no me voy a confundir. Para esto vamos a avanzar con lo que es el anion gap. Lo otro lo vimos la semana pasada. Entonces, para calcular el anion gap, nosotros sabemos que vamos a sacar sangre, porque vieron que el medio interno del paciente es el LEC, el líquido extracelular. ¿Qué incluye el LEC? Intracelular. Intersticio. Intersticio y intracelular. ¿Y el? Intracelular, está intracelular. Eso es el LEC. Es verdad. ¿Qué incluye el LEC? El intravascular. Muy bien, muy bien. Esto es de la semana Estaba pensando en vimos otra cosa. agua y sodio, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, el medio interno sería todo esto. Sin embargo, ¿podemos medir todos estos parámetros en el intersticio? No, lo vamos a medir acá, pero representan todo el LEC. ¿Se entiende? Todo. El medio interno es todo lo que está alrededor de las células, todo. El intersticio y el intravascular, las dos.
pero la vamos a poder medir acá, en el intravascular. Entonces, para eso le saco sangre al paciente y mido esos parámetros, ¿sí? Que dijimos que en general es mejor si los puedo hacer en sangre arterial. ¿Por qué? Principalmente por la PO2 y por la PCO2, ¿sí? Porque la PCO2 es uno de los factores que va acá, pues la causa o compensa, y la PO2 no siempre tiene que ver, pero según cuál sea el trastorno, puede ser necesario averiguarlo también, porque completa el diagnóstico clínico. Entonces, en sangre, que es donde vamos a medir todos estos parámetros, tenemos un parámetro que no solo es parte del medio interno, sino que también debe cumplir en sangre la ley de electroneutralidad. ¿Qué dice la ley de electroneutralidad? Que todas las cargas positivas tienen que ser igual a todas las cargas negativas, es decir, todos los cationes tienen que ser igual a la suma de todos los aniones, ¿sí? Y para eso, para que sea igual, nosotros tenemos que sumar todos los positivos, todos los cationes y todos los aniones. ¿Cuál es el principal catión en la sangre? El sodio. ¿Cuál es el valor normal? Natremia normal. Rango 135 a 145. Muy bien, 135 a 145. Dentro de este rango están sus valores normales. Hago una rayita muy pequeñita, el potasio es el principal catión intracelular. ¿Estamos hablando del intracelular? ¿En sangre? No, la sangre es el intravascular, es el intracelular, no es el extracelular. Por lo tanto, el potasio tiene un valor muy bajito, muy chiquito en sangre, porque es principalmente mayor concentración dentro de las células, no fuera. Estamos en el LEC, no en el IC, ¿sí? 3,5 a 5, eso es su valor normal, por lo tanto, el potasio suma y muy poco, muy poco. Por eso, si va o no va en la fórmula, lo pueden encontrar de las dos formas, es lo mismo, ¿sí? Vamos a escribir acá cómo es la fórmula del GAP. Tenemos del otro lado, del lado de los aniones, ¿cómo es? Voy a tener 3 aniones principalmente. El anión GAP. Voy a tener el bicarbonato, que además de ser uno de los que interviene acá, es causa o compensa, es un factor que determina la acidez de la sangre, además de ser una sustancia que es alcalina, y es un componente metabólico, además de eso es un anión. Entonces no solo interviene allá en el medio interno, también interviene acá en la ley de electroneutralidad, porque está acá, porque es un anión, ¿sí? Y el otro anión importante es el cloro, que su valor normal es entre 98 y 105, aproximadamente 100, para que no se lo olviden, ¿sí? Ese es su valor normal. El bicarbonato ya lo vimos, alrededor de 24, su valor normal. El anión GAP, el valor normal es aproximadamente 12. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros tenemos que calcular en la anión GAP en la acidosis metabólica. ¿Qué es una acidosis metabólica? Tenemos una acidosis con un pH bajo. Para que baje el pH en la acidosis metabólica tiene que haber bajado el bicarbonato, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bicarbonato es una sustancia alcalina. Vuelvo a repetir lo mismo. Entonces, si sube, hay una alcalosis, pero no es eso, porque estamos hablando de acidosis, ¿sí? Acidosis. Entonces, en la acidosis baja el pH. Y segundo, que es un componente metabólico. Por lo tanto, si la causa es que bajó hace bajar el pH. Entonces eso se llama acidosis metabólica, ¿sí? El otro componente vamos a ver si compensa. Para que compense, tiene que subir o bajar. Bajar.
Muy bien, ¿por qué? Porque tiene que ir para el mismo sentido que fue la causa. Muy bien, si la causa es que este bajó, el otro tiene que bajar. Si la causa es que este subió, el otro tiene que subir. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, acá estamos frente a una acidosis metabólica compensada, ¿no? Entonces, para que haya una acidosis metabólica, fíjense que lo que pasó, la causa fue esta, el bicarbonato bajó. Entonces, como el bicarbonato bajó, no solo me influye en el medio interno, sino que también me va a influir acá en la ley de electroneutralidad. ¿Cómo hago para mantener electroneutral, o sea, las cargas positivas iguales a las negativas, si este bajó? Este bajó, el bicarbonato. Y además de ser una acidosis metabólica, como bajó, va a influir en esto. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que baje de acá. Entonces, tengo menos bicarbonato, ¿ven? ¿Y quién aumentó? En este caso, aumentó el anión GAP. ¿Lo ven en el dibujito? ¿Lo que dibujé? ¿Vieron lo que dibujé? Sí. ¿Sí? Se achicó, este cuadradito se achicó desde arriba. Entonces, ¿quién aumentó? El anión GAP. Eso se llama anión GAP aumentado. En cambio, si yo lo dejo igual que antes, y tenemos una acidosis metabólica, es decir, este disminuyó, el bicarbonato disminuyó, pero no disminuyó de arriba, sino que disminuyó de abajo, ¿sí? Fíjense cómo este cuadradito se hace más chiquito a expensas de haber subido el cloro. Entonces, esto se llama anión GAP normal, porque el anión GAP no se altera, o hiperclorémica. Entonces, esto va a ser una acidosis metabólica con anión GAP aumentado cuando desciende el bicarbonato a expensas de aumento del anión GAP, o va a ser una acidosis metabólica hiperclorémica o con anión GAP normal cuando el bicarbonato desciende, porque siempre desciende, por eso es acidosis metabólica, a expensas de aumento del cloro. Lo que no sucede nunca, jamás, es que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Que las dos son causas, nunca. O es uno o es el otro, ¿sí? Es decir, para que haya una acidosis metabólica, sí o sí, tiene que haber bajado el bicarbonato, porque justamente es el componente metabólico y es alcalino. Entonces, si desciende, hay acidosis, porque descienden los álcalis o descienden las bases. Por lo tanto, aumenta el contenido ácido, ¿sí? Y como es el componente metabólico, se llama acidosis metabólica. Ahora, la acidosis metabólica, en la cual desciende el bicarbonato, desciende a expensas de que aumenta el GAP, o desciende a expensas de que aumenta el cloro. O una o la otra, nunca las dos juntas, ¿sí? Porque son diferentes el mecanismo. Entonces se llama acidosis metabólica con anión GAP aumentado, o se llama acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémica, porque el anión GAP lo mantiene normal y lo que aumentó es el cloro, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula para calcularlo? Sería sodio, que sería todo la carga positiva, menos la suma de las negativas, cloro más bicarbonato. Entonces, acá estoy sumando los aniones y acá los cationes. Entonces, la suma de los cationes menos la suma de los aniones, ¿sí? Eso me va a dar el GAP, que como ven, supongamos que ¿cuál es el valor normal de sodio? Acá en el medio, por poner un ejemplo, supongamos que mi paciente tiene 140, menos cloro, supongamos que tiene 100,
más bicarbonato, 24. Estos serían todos más o menos valores normales. Este gap me tendría que dar más o menos 12 más menos 4. ¿Sí? Ese es el valor normal del gap. Esto es lo normal. ¿Sí? Esta es la fórmula del gap. Esta es la fórmula del gap. Y así es como lo calcularíamos. ¿Sí? Sodio menos cloro más bicarbonato. Eso me da más o menos 12. 2 para arriba, 2 para abajo, 4 para arriba, 4 para abajo, según de donde lo lean. Eso es el rango normal. ¿Sí? Ahora, ustedes vieron que si nosotros vemos la ley de electroneutralidad, tenemos pocos componentes, porque acá, del lado de los cationes, importante es el sodio. El potasio, si no lo pongo, no importa. Y del lado de los aniones, 2 tengo que saber. El bicarbonato, que ya lo sé, me lo informo acá cuando me informan en el medio interno, y el cloro, lo tengo que agregar en esta cuenta. Entonces, pongo todos los datos en esta cuenta y saco la cuenta. Sodio menos cloro más bicarbonato. Me va a dar el anión gap por diferencia. ¿Por qué? Por diferencia. Porque no se pueden dosar. Por eso se llama aniones no dosables. No dosables. ¿Qué quiere decir? Que son un montón de aniones que están en la sangre. Un montón, que son un poquitito cada uno, pero entre la suma de todos representa una cantidad considerable, ¿sí? Entonces, esos aniones que no los puedo medir porque son un montón, no los puedo medir en sangre, se calculan mediante sacar el gradiente, que es esta diferencia, o gap. Por eso se llama gap. Gap quiere decir brecha, brecha aniones. Brecha quiere decir diferencia, resta, es lo mismo. Por eso se llaman así. Lo saco por diferencia, pero para sacar esta diferencia yo tengo un dato, porque de acá hay uno solo. Acá este lo voy a sacar por diferencia y acá tengo 2 datos. Este va a disminuir siempre, porque estamos hablando de una acidosis metabólica, entonces este siempre va a estar más chico en la acidosis metabólica. Pero en la acidosis metabólica, o sea, chica de arriba, y el cloro se mantiene normal, o se achica de abajo y el cloro aumenta. Por lo tanto, ¿necesito sacar la cuenta? Hay un dato clave ahí. Si la suma de estos dos tiene que ser igual al anión gap, lo saco por resta, por diferencia. Este siempre va a estar más chico porque estamos clasificando una acidosis metabólica que es esto o esta. Es anión gap aumentado o hiperclorémica. Entonces, si este siempre se achica, ¿es necesario hacer el cálculo? O sea, sí, lo van a tener que hacer porque tienen que practicarlo, porque tienen que entenderlo y hacerlo. Pero quiero decir, antes de hacer el cálculo, yo ya sé sin calcular qué es. Porque fíjense que si el bicarbonato disminuye desde arriba, aumenta el anión gap, ¿no? Entonces, ¿el cloro cómo va a estar? Igual. O sea, Normal. normal, exactamente. Normal. Si el bicarbonato disminuye a expensas de aumentar el cloro, ¿cómo va a estar el cloro? Aumentado. Aumentado. Entonces, un solo dato tengo que mirar. Un solo dato. El cloro. Cloro. Cloro normal es anión gap normal. Cloro aumentado es hiperclorémica. Punto. Es muy sencillo cuando uno entendió toda la vuelta. ¿Sí? Entendió toda esa vuelta. Porque justamente la clave está en que desciende el bicarbonato a expensas de uno solo, no de los dos. Desciende el bicarbonato a expensas de que aumenta el gap y el cloro se mantiene normal,
o desciende el bicarbonato a expensas de aumenta del cloro. Entonces hay solo dos opciones. Cloro normal es GAP aumentado, o cloro aumentado es hiperclorémica con GAP normal. Uno está aumentado, el otro va a estar normal. Siempre es así. ¿Sí? Bueno, una cosa más. Pero voy a tener que borrar. Dijimos que si era una acidosis metabólica, el anión GAP nos servía para clasificar. Entonces, vamos a tener, dijimos, acidosis metabólica con anión GAP aumentado y vamos a tener acidosis metabólica con anión GAP normal o acidosis metabólica hiperclorémica. Esos serían los dos grupos, dos clasificaciones. Esto se los cuento para que sepan, para que aprendan. Esto ya no quiero que sepan tanto, pero se los cuento. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada algunas causas importantes de acidosis metabólica? De hecho, es la más grave, la más frecuente. Y teníamos distintos ácidos, porque recuerdan que dijimos que en la acidosis metabólica lo que sucedía era que el pH bajaba porque había bajado el bicarbonato, ¿no? Y el otro componente vemos después si compensa o no compensa. Pero una acidosis metabólica sería, bajó el pH porque bajó el bicarbonato, ¿no? ¿Esta es la causa real? No, esto es lo que vemos en el medio interno, en la sangre. Pero la causa atrás de que baja el bicarbonato, ¿por qué bajaba el bicarbonato? En la acidosis metabólica, ¿por qué bajaba el bicarbonato? ¿Cuáles eran las causas? La hipoperfusión tisular. Muy bien, ¿y qué produce? Que aumenta Muy el bien, láctico. ácido láctico, ¿es la única causa? No, yo sabía alguna menos frecuente como la cetoacidosis. Muy bien. O la insuficiencia renal terminal. O sea que en realidad el bicarbonato desciende porque está compensando o amortiguando o buffereando algún ácido. El ácido láctico o lactático, o lactato, perdón, los cetoácidos o cetonas
y otros ácidos como fosfato, amonio, amoníaco, bueno, y muchos más. Dijimos que además de esos, que eran en ese orden de frecuencia, porque el ácido láctico se producía cuando había hipoperfusión tisular, ¿y en qué situaciones puede haber hipoperfusión? Sepsis, hipotensión, shock séptico, shock hipovolémico, hipoxemia, ¿sí? Paro cardiorrespiratorio reanimado. En todas esas situaciones que hay poco aporte de sangre o poco aporte de oxígeno a los tejidos empiezan a trabajar en anaerobiosis, y cuando trabajan en anaerobiosis producen mayor cantidad de ácido láctico que el poquitito habitual que se produce normalmente, que es hasta 2 de láctico, 2,5. Bueno, en esta situación se produce mucho, 3, 4, 8, 10 de láctico, ¿sí? Mucha cantidad de ácido láctico. Ese es de los más comunes. Las cetonas se producen en la cetoacidosis diabética, y estos otros ácidos, fosfato, amoníaco, amonio y otros más, se producen, por ejemplo, en la insuficiencia renal. Estos son un poco menos comunes, pero había otros que eran todavía menos comunes, que les dije. Entonces tenemos que clasificarlos. ¿Y cuáles son? Esos 3 de arriba están de este lado, que es con anión GAP aumentado. O sea, todo lo que es hipoperfusión, producción de lactato por hipoperfusión, que acá sería sepsis, shock, paro cardiorrespiratorio reanimado. Cetoacidosis. Bueno, ahí le puse los ejemplos. Se produce lactato o ácido láctico por hipoperfusión, todos los ejemplos que dimos. Se producen cetonas en la cetoacidosis diabética, se produce fosfato, amonio, amoníaco en la insuficiencia renal. Y hay uno más que es de los raros, pero que entra en este grupo, que es el metanol, que se acuerdan que les conté. El metanol es un alcohol que se usa, que no es de consumo humano, no es para consumir, sin embargo ha sido utilizado para hacer bebidas alcohólicas que obviamente generan intoxicación por metanol, generan acidosis grave con anión GABA aumentado. Las otras son, por ejemplo, esperen que se las voy a anotar por orden de frecuencia. Vamos a poner diarrea, fístulas, insuficiencia suprarrenal y acidosis tubular renal. Las dividí con una raya, ¿por qué? Primero, una cosa importante es que todas estas de acá, de este lado, cuando clasificamos la acidosis metabólica por el anión GAP,
y las dividimos en anión gap aumentado o anión gap normal hiperclorémica, es re importante. ¿Por qué? Bueno, porque estas de acá son muy graves y muy mortales en general. Graves, ¿sí? Graves y llevan a la muerte rápidamente. Cualquiera de estas, ¿sí? En cambio estas no, estas son menos graves. O sea, pueden dar las diarreas o las fístulas, deshidratación, sí, pero también dan acidosis metabólica según el tipo de diarrea, porque vieron que en las diarreas y en las fístulas que se pierden líquidos con electrolitos. Bueno, acá justamente se está perdiendo bicarbonato, por eso está generando una acidosis metabólica, ¿sí? Como hay pérdida de agua y bicarbonato, generan acidosis. Ahora, ¿se está produciendo un ácido acá? No se está produciendo nada, es distinto. En cambio, acá sí se está produciendo un ácido, porque la acidosis metabólica, que dijimos que es descenso del pH y descenso del bicarbonato, el descenso del bicarbonato puede descender por diferentes motivos. Acá desciende el bicarbonato porque se pierde bicarbonato, pero acá desciende el bicarbonato porque se está uniendo a un ácido que se está produciendo. Entonces, si está amortiguando esta producción de ácido, ¿lo está solucionando? No, lo está amortiguando. ¿Cuál sería la solución de la causa acá? Buscar la causa y hacer el tratamiento de la causa. Es decir, si yo le pongo más bicarbonato al paciente, ¿lo va a resolver la causa? No, va a seguir tratando de compensar, pero no va a resolver la causa. En cambio acá sí, porque acá hay solo una pérdida. Acá hay pérdida de bicarbonato, nada más, pero no hay una producción de un ácido atrás de esto. Entonces, obviamente que la pérdida de bicarbonato me desequilibra el medio interno y me genera una acidosis metabólica. Cualquiera de estas me genera acidosis metabólica, pero son menos graves porque no se está produciendo un ácido. En cambio acá, la acidosis metabólica, que es por descenso del bicarbonato, el descenso del bicarbonato oculta atrás de todo esto la producción de un ácido, que es por distintos mecanismos, según cuál sea la causa. Entonces, si yo le doy bicarbonato, que es lo que le está faltando, ¿va a solucionar la causa? No, porque atrás de eso no hay una pérdida de bicarbonato. No es que le falte bicarbonato, el bicarbonato desciende porque se está produciendo un ácido. Entonces, la causa es más grave y hay una producción de un ácido que me está desequilibrando el medio interno. Ese ácido es el que hace que se consuma el bicarbonato y por eso desciende el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, esto es más grave y el paciente se va a morir rápidamente si más allá de mirar el medio interno no actúo sobre buscar la causa y tratamiento de la causa, ¿sí? Porque acá se está produciendo un ácido y acá no se está produciendo un ácido. Acá lo que está sucediendo es que se pierde bicarbonato, ¿sí? Estas son más comunes, diarreas y fístulas, estas son menos comunes, menos frecuentes, pero todas son menos graves que aquellas. Estas son todas graves, se muere rápido, cualquiera sea la causa, se muere rápido, si no le trato la causa. Este no, se puede deshidratar, sí, pero puede estar mucho tiempo, meses con acidosis metabólica. Puedo diagnosticarlo, puede sobrevivir, ¿sí? Sobre todo en estas de acá. O sea, andan con acidosis metabólica siempre, y no pasa nada grave. Incluso si fuera muy profunda, una acidosis severa, un pH de no sé, 7,10, 7,15, bueno, tiene tratamiento con bicarbonato por boca, muchas veces tiene tratamiento. No se hace mucho más que eso en estas causas. Acá sí hay que buscar la causa y tratarla, pero es lento, no lo mata al paciente. Entonces, parece una pavada, pero es importante porque no es lo mismo la acidosis metabólica con anión gap aumentado, que es rápidamente mortal, que la que tiene el gap normal, que son otras causas en las cuales no se produce ácido, que el paciente tenga más tiempo para estudiarlo, buscarle la causa, tratarlo, no va a pasar nada grave ya, ¿sí? Entonces, por ese motivo es importante.
¿Ibas a decir algo? Sí, creo que voy a preguntar pero específicamente en uno. Cuando se hace un paro y se hace la reanimación, que después se le vuelve a pasar el bicarbonato, se le pasa una solución de... No siempre, no siempre. Se puede pasar, no siempre. El bicarbonato que tenemos para infundir endovenoso a los pacientes es bicarbonato de sodio. Por lo tanto, le estás pasando en el paro cardiorrespiratorio cuando se reanima, ¿se puede pasar bicarbonato? Sí, es una de las indicaciones. Tiene pocas indicaciones. La otra es el pH extremadamente bajo, por ejemplo 6,9 de pH, que el paciente se va a morir, muerto por muerto, le paso bicarbonato. Pero el bicarbonato que nosotros tenemos para infundir endovenoso es bicarbonato de sodio. Por lo tanto, además de bicarbonato, infunde una gran cantidad de sodio. ¿Vos crees que puede traer algún trastorno? Depende si la persona tiene el sodio. Supongamos que tiene sodio normal. Sí, le voy a Claro. dar una hipernatremia. Sí. Muy bien, sí, genera hipernatremia porque tiene mucha cantidad de bicarbonato con mucha cantidad de sodio. Porque es bicarbonato de sodio. Entonces, al pasarle mucho bicarbonato, porque yo para subirle el bicarbonato a un bicarbonato muy bajo, le tengo que pasar mucho bicarbonato. Entonces, si le paso mucho bicarbonato para tratar de subir ese pH que está ácido, para tratar de compensar, primero no le estoy resolviendo la causa, porque ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? La hipoperfusión. Muy bien, la hipoperfusión está haciendo que se produzca ¿qué ácido? La- Claro, láctico, eso es lo que pasa en un paro. Muy Pero bien. mi pregunta es, yo se lo estoy dando para que compense Compense eso. y que sobreviva, nada más. Ok. Sí. Ahora, una vez compensado, si salió del paro, tengo que hacer un montón de otras cosas. Obviamente que yo se lo doy porque pienso que lo voy a sacar del paro y si sale del paro tengo que hacer otras cosas. El bicarbonato en general no se pasa endovenoso nunca, salvo situaciones muy extremas, porque genera trastorno, genera hipernatremia muy grave, no un poquito, una hipernatremia muy importante, porque la cantidad de bicarbonato que sería necesario para compensar esa acidosis tan profunda necesita mucho bicarbonato y que va con mucho sodio, entonces genera hipernatremia. Por lo tanto, podemos generar algún trastorno severo. ¿Sí? Poca cantidad de bicarbonato no le ayuda mucho, entonces tampoco está avalado pasarlo, salvo situaciones muy extremas. ¿Sí? El bicarbonato de sodio en medicina en general se usa para otras cosas. O sea, para situaciones extremas se puede usar, sí, pero son excepciones en las cuales se puede llegar a usar. Excepciones. En general se usa para otras cosas. Por ejemplo, quimioterapias que producen acidez en la sangre, se va pasando, o sea, que produce acidosis. Sobre todo que producen acidosis en la orina y producen cistitis por la orina. Además, trata de excretar esos ácidos provocados por la quimioterapia que hacen que dañe la mucosa de la vejiga y generan cistitis hemorrágica, ¿sí? Porque la acidez quema la mucosa, se pierde la mucosa y sangra, ¿sí? Y eso da cistitis hemorrágica. Entonces, para prevenir esa complicación, lo que se hace es infundir, pero no se pasa en bolo endovenoso, sino muy diluido en Baxter, una mínima cantidad de bicarbonato diluido en Baxter para tratar de alcalinizar la sangre y por lo tanto la orina. Entonces, lo voy a llevar a estar muy alcalótico al paciente, no, un poquito. Y le voy midiendo el pH en la orina y con eso, una vez que está un poquito más alcalótico que lo normal, ya lo tengo perfecto para recibir la medicación que va a generarle un poquito de acidosis. Entonces, este poquito de alcalosis me va a compensar este poquito de acidosis que me va a traer la droga de quimioterapia. Le voy a prevenir que tenga tantos efectos graves, entonces voy a reducir la posibilidad de tener efectos adversos graves o que sean menores, ¿sí? Lo menor posible. Para eso sí se usa, pero se usa poquita cantidad diluido, ¿sí? Bueno. Ya les digo, no es que tengan que saber todo esto, está bueno que lo aprendan, no se los voy a tomar las patologías, pero sí que sepan el paso 1, 2, 3 y 4, que sepan para qué sirven esos pasos, cómo se analiza. Cada uno de los trastornos tiene que saber quién sube, quién baja, cómo se compensa, eso sí lo tienen que saber, sin saber las fórmulas de compensación, ya lo dijimos, ¿sí?
Y sabiendo que la acidosis metabólica, que es re importante entenderla y que les va a tocar alguna vez, se clasifica con el GAP en estas dos causas. ¿Por qué? Porque justamente esta clasificación me sirve para saber cuáles son las graves que tengo que actuar ya, tratando la causa, y cuáles son las otras que no son graves, que me da tiempo de estudiarla tranquila, que el paciente no se me va a morir ya. ¿Sí? Son diferentes los mecanismos, porque en esta hay pérdida de bicarbonato, y en esta en realidad hay, atrás del descenso del bicarbonato, hay una producción de un ácido según cuál sea la causa. Por eso son más graves y más rápidamente mortales. ¿Sí? Se llaman tipo A y tipo B. También, si los leen de algún lado, con anión GAP aumentados tipo A y las otras son tipo B. Bueno, vamos a hacer un resumen con lo que vimos la semana pasada y tratar de integrar estos conceptos. ¿Hasta acá entendieron? ¿Tienen dudas? Bueno, y recuerden que la otra función del anión GAP es descartar cualquier trastorno, o sea, asegurarme de que sea todo normal en mi paciente. Para eso tengo que haber visto el paso 1, 2 y 3 normales. Si el 1, 2 y 3 son normales, ahí le calculo el GAP. El GAP está normal, o sea, paso 4, 1, 2, 3 y 4 normal, no hay ningún trastorno. ¿Está bien? Esa es la otra función para la que me sirve el GAP. Profe, pero ¿cómo puedo tener todo normal, pero el GAP no? Ay, qué difícil, qué difícil. Claro, porque si los demás elementos, o sea, los elementos que conforman a la cuenta del anión GAP están normales, Bueno, por si muchas... es raro. Claro, suponete que yo tengo en el GAP, voy a tener, nosotros dijimos que el GAP lo usamos para la acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar alterado, ¿no? Este baja, por lo tanto, o sube este, cualquiera de los dos. Supongamos que está normal, no bajó, acá está en 24, entonces vos decís, los otros se mantienen normal. No, no es así. Porque hay otros trastornos que no son acidosis metabólica, o que es acidosis metabólica pero está compensada, que están ocultos, entonces sí vas a tener alterado alguno de los otros. Sí lo vas a tener alterado. Vas a tener en general muy aumentado o muy disminuido. Sí, en general muy aumentado. Y ahí sí lo vas a encontrar. Y no, Es decir, no van a mover el pH. Claro, por ejemplo, yo tengo un pH de 7,40. Digo, está normal, no tiene ningún trastorno. Miro y tengo el bicarbonato. Tengo el bicarbonato, suponete 10, ¿está normal? No. Está como bajo. Y tengo una PCO2 de 30, ¿está normal? Está bajo. Bueno, ¿pudo haber compensado y que me mantenga un pH que parece normal? Sí. ¿Pudo haber compensado a y que mantenga un pH que es normal? Sí, las dos son posibles. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la compensación? No lo puedo decir porque los dos están alterados. Esto no se los voy a tomar, Entonces, en este caso, hay un trastorno mixto, porque yo no puedo calcular la compensación si no sé cuál es la causa. O sea, ¿es una acidosis metabólica o es una alcalosis respiratoria? En realidad lo que tengo es un trastorno mixto o doble, en el cual tengo una acidosis metabólica porque bajó el bicarbonato, más una alcalosis respiratoria porque descendió la CO2. ¿Sí? Punto. No hace falta que calcule el otro. Ahora, lo que yo dije no es esto. Dije el 1, el 2 y el 3 normal. O sea, tengo el pH normal, el bicarbonato normal, la PCO2 normal. Entonces yo miro el 1 es normal, el 2 no sé cuál es, pero está normal, el 3 no busco porque está normal. O sea, todo es normal. El 1, el 2 y el 3 son normales. ¿Es así? Bueno, voy al otro. Lo que sí sé es que va a ser 24. Los demás todavía no lo sé. Por lo tanto, miro el laboratorio de mi paciente, lo que me dio el bioquímico, ese papel que dice sodio tanto, cloro tanto,
y ahí sí voy a encontrar alguno alterado y voy a calcular el gap, y el gap no va a estar normal. Eso oculta un trastorno que no es evidente por estos factores y que se saca la cuenta de otra forma, que es mucho más difícil. Pero hay trastorno oculto ahí, sí hay trastorno oculto, ¿sí? Es difícil. Existen los trastornos triples también, que sería este el caso, ¿sí? Que es mucho más difícil de explicar. Bueno, hasta ahí tiene que saber. Quería dar una integración. Nosotros vamos a analizar el medio interno y vamos a ver que trastornos metabólicos y trastornos respiratorios. Porque quiero hacer un resumen como para entender también la clínica, lo que pasa al paciente. Supongamos, nosotros dentro de los trastornos metabólicos tenemos acidosis metabólica y alcalosis, ¿no? Metabólica. Estamos hablando de lo que es metabólico. Tenemos los dos, ¿no? Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, en la acidosis metabólica, que es la que vimos recién, vamos a tener que baja el pH porque baja el bicarbonato, y atrás de todo esto hay una pérdida de bicarbonato, o en la tipo B vamos a tener la producción de un ácido y el bicarbonato baja porque está amortiguando la producción de un ácido. No importa cuál sea de esas dos. O perdí bicarbonato o el bicarbonato estaba feriando a alguien. Pero es la causa de este trastorno, entonces es acidosis metabólica, ¿no? Entonces, vamos a ver si el otro factor, que sería respiratorio, compensa. O sea que la compensación acá tiene que ser respiratoria. Para que compense se mueve en el mismo sentido, o sea que acá, ¿qué va a pasar? Va a haber hiperventilación. ¿Recuerdan eso? Sí. Por medio de la hiperventilación. A este punto quería llegar. Nosotros vamos a tener un pulmón con alvéolos, ¿sí? Los alvéolos están formados por neumonocitos tipo 1 y tipo 2. Fuera de los alvéolos, acá hay intersticio, y después del intersticio viene un vaso sanguíneo, en el cual circula sangre, ¿sí? La sangre trae dióxido de carbono, que va a pasar siempre desde la arteria hacia el alvéolo, y del alvéolo va a salir al aire ambiente. El aire ambiente que nosotros respiramos ingresa completo, el aire ambiente ingresa completo, solo el 21% de esa mezcla de gases es oxígeno. Solo el 21% del aire que respiramos es oxígeno. ¿Qué va a pasar con este oxígeno? Va a ir a la sangre, ¿sí? Entonces, este proceso se llama hematosis. Este intercambio de gases en la membrana respiratoria o membrana alvéolo capilar. Membrana alvéolo capilar o membrana respiratoria. Este proceso es la hematosis. Sale dióxido de carbono e ingresa oxígeno. ¿Alguna vez sucede al revés? No. El oxígeno va siempre del alvéolo a la arteria
El dióxido de carbono va siempre del capilar al alvéolo. Nunca es al revés, nunca es de otra forma. La hematosis es esto, no es otra cosa. No es al revés, ¿sí? Ahora, estos gases, que serían el oxígeno y el dióxido de carbono, tienen diferente difusibilidad. Y dijimos que el dióxido de carbono tiene 20 veces mayor difusibilidad que el oxígeno a través de esta membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar está formada por los neumonocitos, el intersticio, la membrana basal y el endotelio capilar, ¿sí? Son esas 4 capas. Por lo tanto, esta condición de que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible a través de la membrana lo da las características físicas de la molécula. Nada más. Las características físicas de esa molécula dióxido de carbono hace que sea 20 veces más fácil para esa molécula, por cómo es su estructura física, pasar esa membrana que para el oxígeno. Entonces el oxígeno llega a un límite en el cual no puede subir más. O sea, yo puedo, si respiro más rápido, aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre. No, llega a un límite superior y ya no lo puedo superar. No puedo tener más oxígeno que eso. En cambio, el dióxido de carbono, cuanto mayor frecuencia respiratoria tengo, más veces ventilo, ¿sí? Más pasa el dióxido de carbono siempre en el único sentido que se mueve, que es desde el capilar hacia el alvéolo. Por lo tanto, sale al alvéolo más dióxido de carbono. Cuanto más rápida es la frecuencia respiratoria, más sale, o sea, más hematosis hace, por lo tanto más difusible, por lo tanto más rápido sale el dióxido de carbono desde el capilar hacia el alvéolo y de ahí lo exhalo, ¿sí? Entonces, esto es re importante porque primero, le sucede al dióxido de carbono, no le sucede al oxígeno. Si yo respiro más rápido, más lento, no cambia la oxigenación de la arteria, pero sí me cambia la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Por lo tanto, este paciente, volviendo a la acidosis metabólica, que le bajó el pH porque le bajó el bicarbonato, por lo tanto la causa es metabólica, acidosis metabólica. Como la causa es metabólica, la compensación tiene que ser respiratoria. El otro componente compensa. Para compensar tiene que bajar la CO2 y para bajar la CO2 lo que va a hacer es hiperventilación, que es ventilar más rápido y más profundo. ¿Podemos evaluar si el paciente respira más profundo? No, no es medible, pero sí la frecuencia respiratoria es medible, porque es uno de los parámetros que nosotros podemos registrar en nuestro paciente y tenemos que registrar. De hecho, es uno de los signos vitales que ustedes tienen que saber, valores normales, ¿sí? Entonces, es importante y aparte es muy fácil cuando el paciente está aumentada la frecuencia respiratoria, que se llama taquipneico, ¿sí? O sea, tenemos una frecuencia respiratoria normal, que ¿cuál era? De 12 a 18. Muy bien. Si de 12 a 18 es normal, por arriba de 18 se llama taquipnea. De 12 a 18 se llama eupnea. Eu es normal, eupnea. Y por debajo se llama bradipnea. Bradipnea, lento quiere decir. Bradipnea, eupnea. Y por arriba se llama taquipnea. Entonces es muy fácil darse cuenta visualmente, uno que ve paciente todos los días, y el que no también, cuando el paciente está taquipneico, ¿sí? Si está hiperventilando y respira profundo, no me tengo que dar cuenta, no es necesario. Lo importante es registrar la velocidad. Y eso lo puedo registrar al ojo y mejor si puedo ponerme con el paciente ahí, lo siento y cuento cuánta frecuencia respiratoria tiene, cuántas veces respiro en un minuto, ¿sí? Y lo objetivizo y lo escribo y lo interpreto en el contexto del paciente. Entonces voy a ver que el paciente con acidosis metabólica va a entrar hiperventilando, ¿sí? Entonces,
Lo mismo, pero del otro lado, vamos a analizar acá. ¿Qué pasa acá? Pasa que tenemos una alcalosis metabólica. Entonces, mi paciente tiene alcalosis, le subió el pH, como es metabólico, aumentó el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que compensar? Tiene que compensar la parte respiratoria, o sea, el pulmón, aumentando la PCO2, porque si la causa es que subió el bicarbonato, va a tener que subir la CO2. ¿Cómo hace para subir la CO2 teniendo en cuenta esta fisiología? ¿Cómo hace? Con hipoventilación. Claro, hipoventila. Hipoventila y ¿me voy a dar cuenta si la respiración es superficial? No, pero sí me voy a dar cuenta que disminuye la frecuencia respiratoria. No es tan fácil darse cuenta como en la hiperventilación, que como está rápido, uno lo mira y ya se da cuenta que aumentó la frecuencia respiratoria. O sea, acá aumenta la frecuencia respiratoria y muy fácilmente se ve, y si me pongo y lo cuento, mejor. Acá no es tan fácil darse cuenta, pero sí, si me pongo, lo reviso y le cuento cuántas respiraciones por minuto, me voy a dar cuenta que hay bradipnea. ¿Sí? Entonces, al haber bradipnea, acumula dióxido de carbono en la sangre y aumenta la CO2, y eso hace que compense la alcalosis metabólica. Acá, como está taquipneico, es al revés. Bueno, ¿se entendió ahí? No es difícil. Ahora vamos a ver lo mismo, pero al revés, ¿sí? ¿Usted dijo que las personas con TOC le pasa eso? Claro, ahora vemos todo eso. Porque es... terminamos con eso y vemos lo más complejo. Vamos a ver los trastornos respiratorios. Nosotros tenemos, por ejemplo, la acidosis respiratoria, y acá vamos a ver la alcalosis respiratoria. ¿Sí? Vamos a ver los dos. Trastornos respiratorios, o sea que acá la causa respiratoria. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, si hay una acidosis, dijimos que el pH baja. En este caso, para que sea respiratoria, la PCO2 tiene que subir o bajar. Muy bien, porque siempre es en sentido opuesto que el pH, y además porque la PCO2, cuando se acumula, se convierte en ácido carbónico, y ese es el ácido que está aumentando en este caso, de la acidosis respiratoria. ¿Sí? Entonces, si esta es la causa, el que tiene que compensar es el otro factor. Si esta es la causa, este es el que va a tener que compensar. ¿Quién maneja el bicarbonato, que es el componente metabólico? Acá tenemos que la causa... ¿Cómo? Muy bien. Entonces, la compensación la tiene que hacer el riñón. Se llama metabólico, componente metabólico. ¿Pero quién lo maneja, este componente que es metabólico? El riñón. ¿Cómo? Vamos a ver acá abajo. Yo tengo... esto lo dijimos la semana pasada, ¿alguien se acuerda? ¿Quién, cómo, dónde, qué parte del riñón? Muy bien. ¿Qué hacen los túbulos? Reabsorben el carbonato. Muy bien. Excelente. Tenemos acá un túbulo, ¿no? Estos son túbulos. Principalmente contorneado proximal, el distal también puede. Acá tenemos la luz del túbulo, que está circulando orina, ¿no? Esta orina que se está formando. Afuera del túbulo, que tenemos las células del túbulo, afuera tenemos el intersticio, y después del intersticio vienen los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan de la vasa recta?
¿Y qué circula ahí adentro? Sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sucede que se reabsorbe la cantidad que sea necesaria de bicarbonato. ¿Qué es lo que voy a...? O sea, lo importante es que acá hay reabsorción en los túbulos, reabsorción de bicarbonato. ¿Cuánto? Lo que yo necesite. Acá, ¿qué tiene que pasar para que el bicarbonato compense, el componente metabólico compense al respiratorio? ¿Qué tiene que pasar? Aumenta. Muy bien, acá tiene que aumentar. Entonces, para aumentar el bicarbonato en la sangre, acá va a aumentar la reabsorción de bicarbonato desde la orina hacia la sangre. Va a reabsorber todo lo que pueda de bicarbonato. ¿Sí? Vamos al último ejemplo, alcalosis respiratoria. Dijimos que para que sea alcalosis sube el pH, para que sea respiratoria, ¿qué tiene que pasar con la CO2? Tiene que bajar. Bien, muy bien. Baja la CO2, eso aumenta el pH, o sea que esto es una alcalosis respiratoria. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este componente que es el metabólico? Si este bajó, este va a tener que bajar. ¿Cómo hago para bajar el bicarbonato en sangre? Baja la reabsorción. Claro. Tiene que excretarse más. Sí, exactamente. Sigue el bicarbonato acá en la orina y se reabsorbe menos, o sea, disminuye la reabsorción de bicarbonato en el túbulo, en los túbulos. Es fácil. Se excreta más en la orina, se reabsorbe menos hacia la sangre. ¿Sí? Y de esa forma logro eliminarlo en la orina y descender el bicarbonato. No es la única forma, porque acá, en esta en particular, que es una acidosis, también se puede, además de reabsorber bicarbonato, excretar, principalmente en el túbulo contorneado distal. ¿Cuál era la función principal del contorneado distal? Muy bien, secreta. Puede, además de reabsorber bicarbonato, en el túbulo contorneado distal secretar algunos ácidos. ¿Es el mismo ácido que este? ¿Carbónico? No, son otros ácidos, pero me va a ayudar a compensar. Entonces, es complejo, porque recuerden, los túbulos, tanto el proximal como el distal, el proximal principalmente reabsorbía, pero podía reabsorber y secretar. El distal secretaba, pero podía secretar y reabsorber. Entonces, pueden los túbulos reabsorber bicarbonato al mismo tiempo que están excretando otros ácidos. O sea, uno lo reabsorbe, el otro lo excreta. ¿Sí? Reabsorbe bicarbonato, excreta otros ácidos. ¿Este ácido que es la causa? No, pero no importa, porque está excretando algún ácido y eso ayuda a compensar esto. En este caso es un pelito más complejo que este, porque el riñón puede hacer varias cosas. No solamente manejar el bicarbonato, sino que también maneja la cantidad de ácidos en forma secundaria. Pero bueno, si no se lo acuerdan, no importa. Con que se acuerden que se reabsorbe más bicarbonato o menos bicarbonato es bastante, es suficiente con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a un resumen y ahí vamos a lo que vos preguntaste. Por ahora vamos a trasladar esto al paciente.
Fíjense que en los trastornos metabólicos, acidosis o alcalosis, la causa es metabólica, ¿sí? La causa es que el bicarbonato está bajo en la acidosis o el bicarbonato subió en la alcalosis. Sí, sí, cómo no. En cualquiera de estos trastornos metabólicos, acidosis o alcalosis, que la causa es el bicarbonato, por eso es metabólico, quien tiene que compensar es el respiratorio, ¿sí? El uno tiene que bajar, el otro tiene que subir. ¿Y quién lo hace? El pulmón, ¿sí? O sea, la causa es metabólica, compensa el pulmón manejando hiperventilación y así lava dióxido de carbono y lo baja, o disminuye la frecuencia respiratoria para acumular de nada dióxido de carbono y así lo aumenta. ¿Se entiende? Trastornos metabólicos, la causa es el bicarbonato. Si es acidosis, baja el bicarbonato, por eso baja el pH. Si es alcalosis, sube el bicarbonato, por eso sube el pH. Compensa siempre el riñón en el mismo sentido, perdón, el pulmón en el mismo sentido que la causa. Entonces, ¿qué hace el pulmón? Hiperventila, taquipnéico, para lavar dióxido y bajar, o se pone bradipneico, hipoventila, para acumular dióxido de carbono y aumentar la CO2. ¿Sí? De esa forma compensa. Del otro lado es lo mismo pero al revés, porque trastornos respiratorios quiere decir que la causa es respiratoria. Entonces la causa es esta, el pulmón, la CO2. ¿Sí? Aumenta la acidosis respiratoria, aumenta la CO2 y compensa el bicarbonato. En la alcalosis respiratoria disminuye la CO2 y tiene que compensar el otro. Entonces, en cualquiera de los dos trastornos respiratorios, la causa es el pulmón, la CO2. O aumenta la CO2 o baja la CO2 de su valor normal, pero esa es la causa. Eso es trastorno respiratorio. ¿Quién compensa? El otro componente, o sea, el riñón. El riñón me compensa el bicarbonato para arriba o para abajo. ¿Cómo hace para subir el bicarbonato? Aumenta la reabsorción en el túbulo. O para bajar el bicarbonato, disminuye la reabsorción en el túbulo. ¿Se entendió? Bueno. En la acidosis respiratoria es que también el contorneo distal puede excretar ácidos para también ayudar a compensar esa baja de pH. Sí, exactamente. Pero ya es un montón esto. Un montón. Vamos a llevarlo a la clínica esto, a las patologías. Yo esto no se los voy a tomar, pero está bueno para que lo entiendan, en la cabeza entre. ¿Ven? Ella me preguntó, vos me preguntaste de algo respiratorio. El EPOC me preguntó. ¿Qué pasa en el EPOC? Bueno, fíjense que las cosas parecen sencillas cuando lo hacemos así, pero les va a pasar que hay pacientes que tienen varias cosas al mismo tiempo o que por ahí tienen una que afectan a otros sistemas. Entonces, ella me preguntaba del EPOC. Y nosotros, por ejemplo, acá, un paciente que tiene un trastorno metabólico tiene que compensar el pulmón. Un pulmón sano, a un paciente que le pasa esto o le pasa esto, que es metabólico, un pulmón sano puede compensar esto, sí, puede compensar esto también. Pulmón sano me compensa cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué pulmón sano? Entonces, ¿puede respirar más rápido? Sí. ¿Puede respirar más lento? Sí. Cualquiera de las dos cosas va a tener el resultado esperado. Si respiro más rápido, ¿va a salir dióxido de carbono y va a bajar? Sí, porque está sano. Si respiro más lento, ¿lo va a acumular? Sí. Bueno, eso funciona. Ahora, al revés, ¿esto sucede por hiperventilación? ¿O cualquier paciente puede compensar? No, no. ¿Por qué? Justamente por enfermedades. Entonces, entender la fisiología normal, que es lo que vimos hasta ahora, es re importante para entender cómo se aplica esto en los pacientes, o sea, en la patología. Supongamos que mi paciente está sano, que sería este ejemplo, e hiperventila. ¿Qué le va a pasar? Un ataque de nervios, empieza a hiperventilar. Ay, me muero, me parece que tengo una CB, me parece que tengo un infarto. ¿Qué le va a pasar? Va por hiperventilación a lavar dióxido de carbono y va a bajar. Supongamos que yo tengo un paciente POC, que es el que dijo ella.
¿Es un pulmón sano? No, repatológico. ¿Qué es lo que pasa? Tiene alvéolos, un montón están muertos, se perdieron, hay mucho tejido de cicatrización, fibrosis, poco alvéolo. Entonces, ¿tengo vasos sanguíneos en el pulmón? Sí, pero alvéolos, poco y nada, uno cada tanto. Entonces, puede pasar, puede haber hematosis si hay capilares sanguíneos pero pocos alvéolos. No, entonces, ¿qué le pasa al paciente que tiene enfisema, que tiene POC y que ya perdió mucho tejido pulmonar sano, mucho parénquima, a pesar que tenga capilares sanguíneos, pero no tiene alvéolos o pocos alvéolos sanos? ¿Qué le pasa? Que los lugares donde puede hacer hematosis, intercambio de gases, es insuficiente, entonces empiezan a tener insuficiencia respiratoria. ¿Qué es eso? ¿Les va a faltar oxígeno? Sí, van a empezar a necesitar usar oxígeno 12 horas en el día, 24 horas en el día, de noche para dormir, para hacer un esfuerzo, empiezan a necesitar oxígeno. Pero además también van a tender a acumular dióxido de carbono en la sangre y esto es crónico. Si a ese paciente crónico, EPOC, le agarra una neumonía, va a ser peor la hipoxemia, o sea, la falta de oxígeno, y va a ser peor la retención de dióxido de carbono. Ambas dos empeoran en esa situación, porque la patología de neumonía aplica al mismo órgano que ya estaba enfermo, que es el pulmón. Tenía EPOC en el pulmón, en los dos pulmones, y ahora tiene una neumonía también en el pulmón, o sea que empeora todavía más. Entonces, ¿podrá ese paciente que tiene una neumonía estar séptico? Sí, perfectamente. Entonces, la sepsis, ¿qué da? Da acidosis metabólica, da hipoperfusión, que ya tenía algo de hipoperfusión crónica, igualmente, que no da acidosis porque es crónica, o puede dar mínima acidosis, pero encima esto está empeorado por una sepsis. Si tiene una sepsis va a tener acidosis metabólica, ¿y ese pulmón va a poder compensar la acidosis metabólica? No, porque aunque hiperventile, no va a lavar dióxido de carbono, entonces va a acumular igual, y este paciente va a tener acidosis respiratoria, porque cuando acumulamos dióxido de carbono se convierte en ácido carbónico, entonces tenía ácido láctico por la sepsis y ácido carbónico por la acidosis respiratoria. Por lo tanto, es un trastorno doble. Es una acidosis respiratoria más acidosis metabólica, o acidosis metabólica por la sepsis más acidosis respiratoria por el acúmulo de dióxido de carbono. ¿Se entiende? Es complejo este paciente, pero es lógico, porque tiene pulmones enfermos. Entonces, se agarra una neumonía, se agarra cualquier otra infección que no sea en el pulmón, que sea en otro órgano. Igual puede estar séptico por una infección urinaria, un absceso en otro lado, lo que sea, en otro órgano, pero el pulmón está enfermo crónicamente, entonces tampoco puede compensar y va a ser la misma situación. Por lo tanto, esto que es, digamos, un paciente que tiene una enfermedad crónica y ahora algo agudo, va a tener un trastorno doble, ¿sí? Es muy común eso, es muy común, es muy complejo. Lo mismo, pero al revés. Supongamos un paciente que tiene riñones enfermos, insuficiente renal crónico, está casi para ponerlo en diálisis, ¿sí? Pero todavía sigue tirando, orina algo, tiene la creatinina alta, pero no está tan ácido como, no tiene una urgencia como para ponerlo todavía en diálisis, pero tiene insuficiencia renal y ese paciente, por ejemplo, se agarró una neumonía. Ese paciente que tiene una neumonía o que tiene una crisis asmática severa, supongamos, ese paciente va a tender a acumular dióxido de carbono y va a tener una acidosis respiratoria porque acumula dióxido de carbono, ¿sí? Acumula ácido carbónico. Por otro lado, el riñón va a tener que retener o reabsorber bicarbonato. ¿Va a poder ese riñón que está casi para estar en diálisis reabsorber más bicarbonato que lo normal? No, no se puede adaptar. El nivel de adaptación que tiene es muy mínimo, no va a alcanzar a compensar esto. Entonces, ese paciente con riñones enfermos tampoco va a poder y también va a tener un trastorno mixto, ¿sí? Bueno, estas cosas existen en la realidad, los pacientes que no pueden compensar, por eso siempre hay que calcular, en la realidad se calculan. Entonces, si el paciente llega a compensar es cuando me da exactamente el resultado del cálculo que yo hice. Si se pasa o tiene de menos, no llegó a compensar, o compensó de más, en realidad es porque hay un trastorno mixto oculto, ¿sí?
Pero bueno, esto solo se los cuento, no lo tienen que saber para el examen. No es complejo. Bueno, acá ya terminamos. Terminamos todo. Terminamos lo más difícil del año. La clase que viene es re teórico, es así. Es chiquitito, re cortito. ¿Entendieron? Profe, la fecha del parcial cambió para el sábado primero, ¿no? Para el 1, sí. Después, Ok. después de la semana de la semana. Ok. Y a los 15 días el recuperatorio. Y el parcial es también Igual multiple que- choice, incluye todo lo del año. Todo lo del año. Igual van a entrar la mayoría de preguntas de este parcial. Ok. Y algunas, 5 o 6, no mucho en total, digo, de los otros parciales. 3 o 4 de un parcial, 3 o 4 del otro, no o menos. Ok. Pero el mismo formato de los parciales que veníamos haciendo. Igual, así, el multiple mismo choice. Multiple choice, alguna mínima para completar Ok. algo muy puntual. Sí.